ciclo de charlas que hemos venido haciendo desde agosto. Esta sería la tercera y la penúltima. Tienen como cierto orden y cierto entrelazamiento. Entonces quisiera como medio contextualizar un poquito para aquellos que de pronto vienen por primera vez al ciclo de charlas. Durante la primera charla estuvimos conversando sobre la conciencia humana, los estados expandidos de conciencia o las experiencias extáticas espirituales y los procesos de construcción simbólica del ser humano. Cómo todos esos tres componentes están totalmente articulados y ligados para la emergencia de esa conciencia subjetiva del ser humano, ¿cierto? Entonces estuvimos hablando un poco de la neurobiología de la conciencia, neurobiología de los estados expandidos de conciencia, la fenomenología también, por ejemplo, de las experiencias extáticas y todo el tema que tiene que ver con los sistemas simbólicos, con los procesos de creación poética, narrativa y culturales, ¿cierto? Humanos. En la segunda charla estuvimos hablando desde una perspectiva más antropológica y más sociológica sobre los chamanismos en particular, los chamanismos a través de la historia, los chamanismos como un sistema cultural o mejor transcultural que tiene unos, digamos, unas categorías o unas formas compartidas que se presentan en diferentes lugares del mundo y que posiblemente ayudaron y vienen, digamos, en compañía de la evolución del ser humano también desde los primeros homínidos. Estuvimos hablando un poco como cuáles son esas características transculturales de los chamanismos, qué lo hace como diferente de otros tipos de sistemas de creencias como los religiosos o como los proféticos o bueno, se me olvida la otra palabra. Y terminamos hablando de cómo esos chamanismos se nos están como manifestando en la actualidad, en el mundo moderno, en las ciudades industrializadas, y cómo eso obedece pues como a un patrón o a unas formas como sociológicamente explicables que digamos están dando una respuesta a una crisis del individuo, a una crisis de las instituciones, a una crisis básicamente de sentido, de significado, una crisis existencial y ontológica, que lo que permite es que las personas comiencen a acceder a otro tipo de formas de ver el mundo, de formas de relacionarse el mundo, de formas terapéuticas, de formas espirituales, de formas religiosas, para responder, digamos, a todas estas incertidumbres existenciales. Y que además, en el momento en el que vivimos de la globalización, pues está, digamos, la oferta constante de la mercantilización de símbolos, de la mercantilización de religiones, de la mercantilización de creencias, que si bien por un lado, digamos, obedecen también a un patrón del capital, del sistema capitalista, por otro lado también está dando respuestas, digamos, a nivel personal y psicológico y está generando nuevos movimientos sociales que están generando a su vez transformaciones culturales muy importantes, tanto dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, como en las ciudades. Y el día de hoy vamos a tener una charla bastante pues como gruesa y digamos que va a ser un paneo, una mirada muy general, porque obviamente esto es un tema que amerita y eso digamos que lo tenemos en proyección para el próximo año, hacer un seminario o hacer digamos unas charlas o un ciclo de conferencias mucho más digamos a profundidad. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los enteógenos como tal. Vamos a mirar qué es eso de enteógeno, de dónde viene esta palabra de enteógeno, si sí es, digamos, correcto hablar de estos términos, de estos conceptos de enteógenos, qué otros conceptos han salido, las dificultades que existen a nivel político y a nivel social también para la definición de estos conceptos. Vamos a hacer un breve recorrido, digamos, arqueológico por el uso de estos enteógenos y por último vamos a dedicarnos como a cuatro sustancias, plantas y sustancias como particulares que queremos pues como desarrollar un poco más. Entonces digamos que la dinámica del día de hoy va a ser como una mesa de ponencias, por decirlo de esta manera. Estoy acá con varios de los integrantes del semillero de investigación, estudiantes y egresados de psicología, de medicina, que nos van a acompañar y nos van a permitir, digamos, profundizar en cada una de estas sustancias. Entonces, bueno, no siendo más,
como tenemos el tiempo muy contado, la idea es que podamos tener una tanda de preguntas al final, de preguntas, de aportes, de sugerencias, de comentarios. Entonces vamos a ser como un poquito rigurosos con el tema del tiempo. Voy a cronometrar para poder llevar pues como un orden bien establecido. Bueno, quiero comenzar entonces esta charla con la primera parte y es sobre el concepto de enteógeno. Digamos que dentro de la historia de la farmacología, de la medicina, de la psiquiatría, hay un personaje importantísimo que es Louis Lewin, químico farmacólogo, que sacó un libro en 1924 con la primera clasificación, digamos, en la que se le da una categoría especial a un cierto tipo de sustancias que generan unos ciertos efectos en el organismo y en la psique humana diferentes al resto. En la clasificación de él, que digamos desde 1924, pero incluso pues en la actualidad tiene cierta vigencia, aunque las formas de clasificación han variado por los avances de las neurociencias, principalmente porque ahora ya las sustancias se clasifican más que todo es por la interacción que tienen con el sistema nervioso central. La clasificación de Louis Lewin en 1924 hablaba de las eufórica, las inebriantia, hipnótica, excitantia y por último las fantástica. Y de hecho el libro de él en donde postula esta categoría se llama Fantástica, en la que quiso separar de ahí unas sustancias tanto sintéticas como vegetales que en esa época se conocían para clasificarlas como agentes de ilusión sensorial, ¿cierto? Entonces ahí se comenzaba a hablar de sustancias alucinógenas que producían alucinaciones o percepciones sin objeto, que es también, digamos, una discusión que se da en este momento y es si en realidad estas sustancias llegan a ser, digamos, tal cual un alucinógeno, una percepción sin objeto, o más bien tienen, digamos, otras formas de manifestarse. Entonces, después de esta clasificación, eso dio pie a que sociólogos, médicos, psiquiatras, farmacólogos comenzaran a investigar a profundidad cada una de estas plantas. En 1924, digamos que la fantástica que era más común en los medios de los laboratorios o en los medios pues como académicos y científicos era la mescalina, que es el alcaloide componente activo, principio activo del cactus del peyote, que crece al sur de Estados Unidos y al norte de México, y que también se encuentra en otras plantas, en otros cactus del género Trichocereus, que son cactus altos de Sudamérica y que han sido utilizados en Sudamérica por médicos tradicionales de Ecuador, de Bolivia, del norte de Chile, del norte de Argentina, de Perú. Entonces, digamos que este era como el modelo, se investigaba mucho dentro de los laboratorios y desde la psiquiatría ese modelo de la mescalina, porque se pensaba que la mescalina lo que producía era una especie de psicosis modelo, ¿cierto? Básicamente, entonces se entendía en ese momento que estos agentes fantásticos dentro del discurso de la academia en ese momento y de la psiquiatría principalmente, se pensaba que lo que producían eran un efecto que lo que hacía era mimetizar la psicosis, especialmente digamos como de la esquizofrenia. Entonces empezaron a surgir términos como psicotomimético, por ejemplo, y se hizo gran cantidad de estudios para tratar de mirar cómo eran que estas sustancias producían esos estados psicóticos. Resulta que ya después, más o menos en la época de los 50, 60, hay un oleaje pues como grande de investigadores a partir del descubrimiento del LSD. El descubrimiento, digamos, formal se hizo en el 38, luego en el 43 digamos, se divulgó, se hizo público y a partir de eso comenzaron investigaciones. Ahorita vamos a ahondar un poquito más sobre el tema del LSD o ácido dietilamida y ácido lisérgico. Y en este momento, entonces, varios investigadores psiquiatras querían mirar cómo se podría utilizar digamos, de manera integrada el LSD con una psicoterapia, principalmente, digamos, de carácter psicoanalítico. Comenzaron muchos estudios y entre esos surgió un concepto muy importante que está vigente, digamos, al día de hoy, que es el concepto de psiquedélico. Y se hablaba de psiquedélico para, digamos,
de marcar ese prefijo psique y no, digamos, tener esa relación de psicodelia que se originó en los años 60, digamos, en donde ya estas sustancias llegan a un público masivo y comienzan a generarse pues otros movimientos culturales, contraculturales como diferentes, que en últimas terminan con la prohibición de todo este tipo de sustancias. El término psiquedélico fue propuesto por un psiquiatra, Humphrey Osmond, en una carta que le respondía a Aldous Huxley, el escritor de Las Puertas de la Percepción, en donde describe de una manera pues como fenomenal todos estos efectos de la mescalina, diciéndole que estas sustancias lo que hacían era precisamente develar o manifestar la mente, todo ese contenido interior que hay en el ser humano. O sea, más que ser una emulación de un estado esquizofrénico o psicótico, lo que hacía era manifestar esta mente. Este concepto de psiquedélico sigue siendo utilizado pues como en la actualidad. De hecho, en este momento estamos como en una especie de resurgimiento muy fuerte de todo lo que es la ciencia y la medicina psiquedélica, y el concepto se utiliza sobre todo en ese campo de la clínica, en ese campo de la investigación, de las neurociencias. Resulta que a finales de los años 70, un grupo de investigadores ya compuestos por un botánico, por filósofos, por micólogos, químicos. Entre ellos estaba Jonathan Ott, que es un químico pues, que tiene una de las grandes obras sobre los enteógenos. Estaba Robert Gordon Wasson, que fue el que descubrió o redescubrió más bien el uso de los hongos enteogénicos. Y estaba el filósofo Carl Ruck, que pues, tuvimos la fortuna de tenerlo este año en el Festival de Poesía y que es especialista en la Grecia antigua, en la mitología y en los rituales y en la filosofía de la Grecia antigua. Y fue él el que propuso el término enteógeno. Entonces de ahí surge una discusión muy interesante porque se decía como que es totalmente incorrecto llamar, por ejemplo, en un contexto ritual, en un contexto tradicional y chamánico, en donde digamos, hombre medicina consume un enteógeno, decir que lo que está haciendo es consumiendo un psiquedélico o una sustancia alucinógena, porque en realidad eso está, digamos, demarcado por un contexto muy particular. Yo quisiera acá leerles un poco el planteamiento que hicieron este grupo de investigadores. Dice, en vista de lo anterior, queremos sugerir un vocablo nuevo que podría resultar apropiado para referirse a las drogas cuya ingestión altera la mente y provoca estados de posesión extática y chamánica. En griego, enteos significa literalmente Dios adentro, y es una palabra que se utiliza para describir el estado en que uno se encuentra cuando está inspirado y poseído por el Dios que ha entrado en el cuerpo. Se aplicaba a los trances proféticos, a la pasión erótica y a la creación artística, así como a aquellos ritos religiosos en que los estados místicos eran experimentados a través de la ingestión de sustancias que eran transustanciales con la deidad. En combinación con la raíz gen, denota la acción de devenir. Esta palabra compone el término que estamos proponiendo, enteógeno. Ya después dice que los enteógenos están, digamos, estrictamente situados en un contexto ritual, chamánico y religioso, pero además dice al final que también es este término que puede además ser un adjetivo como enteogénico, podría aplicarse a ciertas sustancias, por ejemplo, generadas en el laboratorio, pero que podrían producir estados similares en la conciencia. Entonces, digamos que para poder comprender este concepto de enteógeno que sigue siendo un poquito difuso, aunque fue un aporte grandísimo y a partir de eso, digamos que los estudios de los antropólogos en los diferentes sistemas culturales y chamánicos y tradiciones comenzó, digamos, a tomar mucha más fuerza, sigue siendo ambiguo en el sentido de que el concepto de divinidad es un concepto que también es muy relativo y no se tiene ese mismo concepto de divinidad en todas las culturas. Entonces, de esta manera, digamos que el concepto sigue siendo, sigue teniendo un tinte etnocéntrico. Digamos que personalmente considero que es un concepto correcto siempre y cuando sabemos cómo distinguir que no solamente se está dirigiendo, digamos, a una divinidad o a una entidad como si fuera un solo ser, sino que se está, digamos, queriendo representar por medio del concepto, es una experiencia de lo luminoso, una experiencia de lo sagrado. Entonces, para que un enteógeno pueda, digamos, cumplir como ese papel,
habría que tener en cuenta que, por un lado, está inmerso en un contexto ritual, en un contexto chamánico o religioso, por otro, que es una sustancia o una planta que lo que genera en la conciencia es una experiencia de carácter místico, de carácter extático o luminoso o espiritual. Y por otro, algo que digamos es una variable, pero que digamos que funciona mucho, y es que cuando las personas tienen una concepción espiritual del mundo, sin que esto necesariamente quiera decir que tienen cierto tipo de creencia religiosa, digamos que el enteógeno cobra mucho más fuerza. En este sentido, digamos que los enteógenos propiamente dichos se pueden, digamos, reducir a unos cuantos que están más demarcados. La ayahuasca o el yagé, que es el brebaje que utilizan acá los indígenas de la cuenca amazónica, del Putumayo, del Piedemonte amazónico, y que, bueno, que está por varias partes de la selva amazónica en Sudamérica, en Perú, en Brasil. El peyote, como les hablaba ahorita, el San Pedro, los hongos y los cívicos, la manita muscaria, que es un hongo que crece más hacia el norte, hacia la parte de Siberia, hacia la parte de Europa del Norte y de América del Norte, la iboga, que es una raíz africana, la salvia divinorum, que es una especie de menta, y bueno, y aparte de eso, una serie de sustancias sintéticas en donde, digamos, el LS encabezaría la lista, pero entonces estaría la dimetiltriptamina, el 2CB y bueno, otras, digamos, sustancias que podrían, digamos, generar estos estados extáticos y en este sentido podrían categorizarse como enteógenos. Como ven, la distribución geográfica de los enteógenos, eso es una foto tomada del libro Plantas de los Dioses de Albert Hoffman y Schultes. Está básicamente por todo el mundo, ¿cierto? Hay una, digamos, clara demarcación de que en las zonas tropicales y del sur hay mucha más abundancia y en el norte hay unos muy específicos. Y lo que vemos es que hay una alta concentración de ellos, sobre todo en América. América es un continente rico en plantas enteogénicas desde el norte hasta el sur. En la charla sobre chamanismos hablábamos un poco de esta imagen. Esta imagen es llamada por los arqueólogos el hechicero. Está al sur de Francia y se ha interpretado que esta imagen podría ser un trance extático, un trance chamánico, producido posiblemente por el uso, podría ser de enteógenos o podría ser de otros tipos de prácticas, digamos, que no necesariamente requieren la ingesta de una sustancia, pero que también producen estados enteogénicos o estados extáticos, y que básicamente lo que muestra es una figura zoantropomorfa, con unos elementos animales y unos elementos humanos, que digamos es una característica muy especial y muy particular de los chamanes o de lo que se ha denominado como chamanismos. Y es una pintura de hace aproximadamente 14.000 años antes del presente. Tenemos unas pictografías halladas en Tassili, en el desierto de Sahara, en Argelia, datadas de 8.500 años aproximadamente antes del presente, en donde hay una representación, una serie de representaciones de deidades y de hombres, que lo que se ha interpretado es como que es una especie de culto a los hongos. Terence McKenna, el etnobotánico, dice que básicamente de este culto a los hongos proviene el ser humano como tal, ¿cierto? Que es un culto que se remonta a épocas supremamente antiguas de los primeros homínidos, y que particularmente hongos del género psilocibe fueron los que pudieron, digamos, desarrollar esa emergencia de la conciencia en el ser humano. Entonces aquí estamos viendo pues unas pictografías muy interesantes de hombres que sostienen hongos en sus manos, con unas líneas que dirigen del hongo hacia la cabeza, que quizás puedan ser interpretadas como ese efecto que tiene de expansión en la conciencia los hongos. Y acá vemos una deidad cuyo cuerpo está envuelto o rodeado por hongos. En el río Pectimel, en Rusia, unas pictografías también talladas de aproximadamente 3.000 años antes del presente, en donde se está representando unos sujetos, unos seres, unos personajes con unos hongos que les flotan encima de la cabeza también particularmente, y se ha asociado y se ha interpretado que pueden ser representaciones del hongo Amanita muscaria, que es este que estamos viendo acá abajo, el hongo, digamos, genérico de las fábulas y de los cuentos y de las leyendas, que está asociado a los duendes, a las hadas, a todo este mundo mítico y fantástico, y pues no es arbitrariamente que esté asociado, digamos, a este mundo.
es básicamente el enteógeno central de muchas de las comunidades nativas de los montes Urales hacia el norte y de donde proviene el chamanismo originario. Acá vemos un monumento megalítico en Kerala, al sur de la India, que también está representando un hongo. En esta zona crecen por igual hongos del género Amanita muscaria, como el que vimos anteriormente, y hongos del género Psilocybe. Y posiblemente haya habido un culto muy antiguo a los hongos, que en los Vedas aparece como el culto al soma, una bebida ancestral, ritual, religiosa, que era consumida de manera sacramental por los antiguos indios. En el sur, en Perú, en Chavín de Huántar, tenemos una representación de lo que es el cactus de San Pedro. Como les decía, es un cactus grandísimo a comparación del peyote, que es un cactus más bien chiquitico. Esta es una representación de hace 2750 años aproximadamente, antes del presente, pero hay un dato muy curioso, y es que de los datos arqueológicos que se conocen hasta el momento, el San Pedro es el que cuenta con evidencia arqueológica de uso más antiguo. Se tiene evidencia arqueológica del uso de este cactus San Pedro de hace 8600 años aproximadamente. De ahí le siguen el peyote en el norte, perdón, en el sur de Estados Unidos, el cáñamo o la marihuana, y bueno, y empiezan a aparecer otros, pero este aparece como con la evidencia más antigua de uso de enteógenos, como la evidencia más antigua de uso de enteógenos. Y bueno, un poco como para empezar a meternos como para el mundo de Occidente, que tampoco fue ajeno a los enteógenos, un hongo también que afecta el centeno. El hongo se llama cornezuelo de centeno, que básicamente de él se hacía una preparación en la antigua Grecia, que también en este libro en el que les leí el concepto de enteógenos, que se llama El Camino a Eleusis, una solución al enigma de los misterios, trata de resolver y decir cómo esta sustancia llamada quiqueón era básicamente lo que hacía que en los misterios y los cultos iniciáticos en torno a Eleusis, que es la diosa de la agricultura, las personas ingerían esto y tenían pues como una experiencia trascendente enteogénica que tendría que ser guardada para toda la vida, y por eso se conoce como los misterios. Es muy interesante porque de este hongo es que sale el compuesto semisintético del LSD. Y bueno, como para ir como midiendo otro tipo de cositas, vamos a empezar entonces como a hablar de algunas plantas en particular, ¿cierto? Acá acabamos de ver que hay un recorrido de uso de enteógenos que es frecuente, que es amplio, que digamos está apoyado por evidencias directas desde la arqueología, pero también está apoyado por evidencias indirectas, por ejemplo, iconográficas, ¿cierto? O literarias, y hay algunos que tienen más evidencias que otras. El hongo maravilloso o Teonanácatl es el hongo comúnmente conocido como el hongo de género Psilocybe. Hay más de 200 especies del género Psilocybe distribuidas alrededor de todo el mundo, o sea, crecen en todo el mundo, sobre todo en zonas tropicales, pero también se han encontrado en zonas, digamos, más al sur. En Australia crecen ciertos tipos de enteógenos, de psilocybes, como les decía, en la India, en África, en Sudamérica también. Pero digamos que su mayor concentración y diversidad se ha encontrado que está en Mesoamérica. Teonanácatl es una palabra en náhuatl, el lenguaje azteca antiguo, que se traduce normalmente o se cree que traduce carne de los dioses. Así fue como fue traducido por los primeros misioneros, la carne de los dioses, un hongo que se comían estos indígenas y entraban en un trance extático para adorar al demonio. Así aparece, digamos, en muchas de las crónicas y de los códices de estos misioneros. Más, digamos, recientemente se tiene que Teonanácatl en realidad no debe ser definido como carne de los dioses, sino que la raíz náhuatl teo no es divinidad como tal, sino que remite a lo sagrado, remite a lo maravilloso. Y Nanácatl remite a lo que brota. Entonces, básicamente, la definición que podríamos decir es como lo sagrado que brota. Es una cosa bonita porque
digamos que se sabe que los hongos no tienen una semilla, o los indígenas sabían que los hongos no tenían una semilla, que los hongos básicamente eran un don de la tierra, porque salían de la nada, ¿cierto? Y era eso maravilloso que salía de la nada. Entonces, Teonanacatl se puede, digamos, traducir más como el hongo maravilloso que brota de la tierra. Hay muchas especies, como les digo, estas son, digamos, tres de las especies que más se tienen como más estudios se tienen y que son también más frecuentes. La primera es la del Psilocybe cubensis, que además tiene variedades y subespecies también muy diversas, y es, digamos, el más ampliamente difundido en este momento en las sociedades pues, como actuales. Las redes sociales también se han encargado pues, de hacer redes de semilleros, de grupos de estudio, de personas que cultivan este tipo de hongos. Tenemos la psilocibe mexicana, que es como el que era el patrón, el en realidad llamado Teonanacatl, y tenemos otro como la psilocibe semilanceata. Todos son hongos que crecen a partir de un micelio que se da, que se origina en las bostas de las vacas, y que, digamos, se mete en la tierra, y cuando están las condiciones óptimas de humedad y de calor, entonces brota el fruto de la tierra, que es el cogúmelo, y este vuelve y esparce las esporas, y así, digamos, se mantiene el ciclo constante en ciertas zonas. En Guatemala, México y El Salvador se tiene entonces evidencia también del consumo ritual y chamánico posiblemente de los hongos. Se sabía pues que los aztecas y los mayas consumían diferentes especies de enteógenos. Al parecer eran en esa época de las comunidades que más enteógenos consumían, y entre esos los hongos tenían un papel fundamental. Estas son unas representaciones en piedra encontradas en Guatemala, si no estoy mal, y que remiten pues a 2000 años antes del presente. Y pues en este momento hay una hipótesis, digamos, aceptada someramente, en la que se dice que posiblemente en Colombia el culto de los hongos se haya extendido por lo menos hasta el norte de Colombia. Se tienen evidencias concretas del uso de hongos enteogénicos arqueológicamente hablando hasta Costa Rica y la parte, digamos, más norte de Panamá. Pero acá en Colombia se encontraron estos colgantes. Son unos pectorales pequeñitos de oro de la cultura Darién, o del horizonte cultural Darién, datados de 800 a 400 años antes del presente, y que se han interpretado como hongos. Digamos, este es el mismo, ¿cierto? En la parte de adelante, la parte de atrás, se puede ver como la figura como clásica del hongo, y hay varios, digamos, de este mismo tipo, y hay algunos otros colgantes también Tairona, que también tienen un estilo muy similar. Se ha interpretado que posiblemente sea un estilo que sea originario del culto a los hongos en Colombia. En ese momento hay varios investigadores pues, acá en Colombia, que están tratando como de reconocer si sí hay efectivamente un culto, o si hubo un culto al hongo sagrado en Colombia. No hay reportes literarios, etnográficos, ni de cronistas, ni de la conquista, que digan que hubo un culto a los hongos. Sin embargo, se sabe que en este momento algunas comunidades en Verachamí están, digamos, teniendo rituales con los hongos, que de cierta manera son un misterio, porque no se sabe qué tan antiguos pueden ser. Puede ser que sea un misterio guardado desde la conquista rigurosamente, y que apenas en este momento esté empezando como a salir, o puede ser que sea un proceso más digamos, de apropiación o de reestructuración de sus propios rituales, en el que hacen uso ya de los hongos, pero como una forma ritual como más moderna, por decirlo así. Una cosa que hay que tener en cuenta es que las culturas nunca son estáticas, sino que totalmente se están moviendo totalmente, están cambiando constantemente, y los intercambios culturales afectan unas a otras. Entonces es normal que en las culturas en estos momentos se estén dando usos de enteógenos que anteriormente no tenían. Y eso sucede, por ejemplo, con los guaraní, que en este momento son abanderados del uso de la ayahuasca, sin ser los guaraní, digamos, tradicionalmente una comunidad que venía con esa tradición del milenaria o ancestral de la ayahuasca, y está sucediendo pues como con muchas otras comunidades.
Como les decía, en algunos códices aparece entonces que se tenía el uso de los hongos en México. Este es un códice florentino escrito por Motolinía. Dice, estos hongos llamaban en su lengua Teonanácatl, que quiere decir carne de Dios. Este fue el que por primera vez propuso esa denominación, del demonio que ellos adoraban, y de la dicha manera, con aquel amargo manjar, su cruel Dios comulgaba. Y es una representación de unos hongos bosquejados y un espíritu, un ser con ciertas características, pues como monstruosas encima, que tal vez quería como asociar como el hongo a lo diabólico. Y como les decía, hubo una suerte de redescubrimiento del culto a los hongos en México, que fue cuando explotó, digamos, también, digamos, en la contracultura, toda esta exploración psicodélica. Se dice que Robert Gordon Wilson fue el primero, era un banquero inglés aficionado por los hongos, y tenía una esposa rusa que también era aficionada por los hongos, y estuvieron haciendo muchos estudios en Rusia, y luego digamos que se dieron cuenta que había un culto o unas ceremonias mistéricas porque no habían salido a la luz en México, y se fue a buscarlas y dio con María Sabina, que era una mujer sabia o una chamana del pueblo mazateca en Oaxaca, en México, al sur de México. Pero previo a que llegara Robert Gordon Wilson a México, que llegó en 1955 aproximadamente, ya el gran etnobotánico Schultes, Richard Evans Schultes, había estado esculcando en un museo en Nueva York una colección botánica, y encontró pues como una carta de alguien que decía, en México hay unos indígenas que utilizan todavía el Teonanácatl. En esa época, en 1938 hacia atrás, no se sabía si el Teonanácatl en sí era un hongo, como decían las cronistas, o si era el peyote. Entonces había una confusión. Entonces Schultes, como buen botánico e investigador, dijo, pues me voy para allá. Se fue para México y estuvo en los últimos años de la década del 30, y ahí pues se puede ver su foto con una familia mazateca, resalta por la altura, pero no pudo dar cuenta del culto a los hongos. Primero que todo porque pues, hablaba muy mal el español, y segundo, pues hablaba cero mazateco, y allá en este pueblo hablan muy bien mazateco y muy poquito español. Entonces habían dos barreras lingüísticas muy fuertes, y obviamente pues las comunidades en ese tiempo más bien reservadas no soltaban, digamos, tan fácilmente estos misterios. Entonces él se fue a buscar estos hongos y no los encontró, pero sí pudo recolectar unas especies y se las llevó, y las pudo, digamos, después como catalogar. Pero bueno, y también hubo un par de antropólogos ingleses que ellos sí pudieron estar en una ceremonia de hongos, y publicaron su estudio ritual sobre la ceremonia de hongos en una revista sueca de antropología, que no tuvo gran difusión ni tuvo gran impacto. Entonces no se pudo conocer, digamos, a nivel global este uso. Entonces por eso se dice que fue Robert Gordon Wilson el que pudo redescubrir pues este uso de los hongos. Entre los mazatecas, básicamente, los hongos son usados de una manera ritual porque es un sacramento religioso. Consumir el hongo es conectarse con Dios. Bueno, han sufrido, digamos, un proceso de aculturación fuerte, y digamos el sincretismo que hay entre las creencias indígenas y el cristianismo en este momento también está muy consolidado. Entonces los cantos que hacen constantemente son a santos, a la Virgen María, a Jesucristo, ¿cierto? A imágenes religiosas católicas, pero también los hacen en lengua náhuatl, y sabemos que cuando la lengua originaria, digamos, trata de tomar estos otros contenidos religiosos de otras culturas, lo que hacen más bien es como una especie de máscara metafórica en la que detrás de las deidades ajenas esconden las deidades propias. Entonces, básicamente es un culto religioso, pero también es un culto curativo, ceremonial, para curar enfermedades físicas. Se decía que puede curar dolores de cabeza, dolores de las articulaciones, dolores de muelas, la fiebre, la gota y otra cantidad de enfermedades. Y aparte de eso, pues las afecciones
del espíritu o las afecciones del alma, que digamos son como el principal componente que en estos rituales mistéricos de los mazatecas se busca, ¿cierto? Y es como que hasta que tú no encuentres, no logres conectar con ese mundo divino, con ese Dios que hay detrás de los hongos, no vas a poder encontrar pues como esa curación. Cambiando entonces un poco acá, ¿qué es lo que hace que estos hongos tengan pues como este efecto y que sean como tan especiales? En este momento hay una gran cantidad de literatura que hace 10 años era supremamente escasa y en este momento proliferan en la red. Y se tienen que hay 4, digamos, alcaloides activos: la psilocina, psilocibina, baeocistina y norbaeocistina. Son moléculas que están emparentadas estructuralmente con la hormona, el neurotransmisor serotonina. Entonces, la acción que tienen a nivel, digamos, neurobiológico, digamos, no es mi campo, son como las cosas que se ha podido rastrear pues, a partir del estado del arte que venimos construyendo, es que esta molécula encaja, es una llave perfecta para ciertos receptores de la serotonina. La serotonina es una molécula que regula una gran cantidad de funciones en el organismo, así como funciones psicológicas. Y hay unos receptores específicos, que es el 5-HT2A, unos receptores serotoninérgicos, que lo que hacen es que precisamente la serotonina empiece a proliferar, a generarse mucho más y se genera una actividad cerebral mucho más amplia. Además de esto, la serotonina es una hormona que no está solamente en el cerebro, sino que también está en el tracto digestivo. Entonces, digamos que también por el tracto digestivo empieza, digamos, esa primera conexión molecular hasta que ya pasa la barrera sangre-cerebro y entra pues a estos receptores. Y lo que los estudios de las neurociencias hasta el momento han como encontrado, que son, digamos, muy pioneros, son muy actuales, son estudios que se vienen haciendo desde más o menos el 2006, pero que han tenido resultados fuertes y poderosos a partir del 2010 en adelante, 2013 en adelante, es que hay una reducción de la actividad talamocortical. Básicamente, las partes más internas del cerebro y las partes más externas del cerebro se empiezan a desconectar. Y las áreas asociativas del cerebro también empiezan a desconectarse. Entonces esto, digamos que lo que hace es que en realidad el cerebro se desconecte. Es una manera muy coloquial de decirlo, ¿cierto? Básicamente lo que funciona, lo que se dice es que se desactiva una red de modo por defecto que tenemos como cada individuo, que se va construyendo, digamos, desde nuestras experiencias con la infancia y que se consolida como con unos mapas neuronales concretos. Cuando la psilocibina entra a estos receptores serotoninérgicos, esa red se desactiva y lo que permite precisamente eso es que se empiecen a generar conexiones cerebrales mucho más amplias de las que normalmente se tiene pues como en la vida cotidiana. Entonces no traje pues la imagen hoy, pero es una imagen que es muy conocida de cómo son 2 circulitos llenos de tejidos de colores, de cómo se conectan las diferentes partes del cerebro cuando están, digamos, bajo un efecto placebo o normal o cuando están bajo los efectos de la psilocibina. Esto es importante porque en ese sentido también, digamos, que la psilocibina permite cierta plasticidad neuronal y aparte de eso cierta neurogénesis, es decir, es capaz de promover que se creen nuevas conexiones neuronales. Y esto pues tiene, digamos, una aplicación terapéutica sumamente importante en el campo pues como de la psicología, de la psiquiatría para enfermedades como la ansiedad, como trastornos depresivos, trastornos por el abuso de sustancias y de adicciones. Entonces ahí digamos que van los estudios en este momento como avanzando. Creo que me estoy pasando, no, tengo todavía unos 5 minuticos. Los efectos varían. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con los enteógenos y con los psiquedélicos, me gusta como hablar de ambos porque digamos en últimas son lo mismo y no, depende también del contexto, es que son sustancias que dependen, digamos, tienen una dependencia muy fuerte de factores extrafarmacológicos, es decir, no solamente la dosis es la que va a decir cómo va a ser el efecto, sino que
para eso, digamos, se tiene que tener en cuenta, por un lado, la historia personal, biográfica de la persona, el estado anímico, emocional en el que se encuentre, sus procesos psíquicos, y por otro lado, digamos, la red de relaciones que tiene alrededor, es decir, el contexto social que lo está rodeando en el momento, ¿cierto? Todos esos factores son los que hacen que los efectos, digamos, puedan ser óptimos o puedan ser unos efectos negativos. Digamos que el Psilocybe cubensis, que es como el hongo más difundido, tiene un efecto umbral en gramos de hongos secos de 0,25 gramos. De ahí hacia abajo se conoce como microdosis. En este momento hay una serie de investigadores psiquiatras que están proponiendo una forma de terapéutica, digamos que se puede hacer incluso de manera personal en la casa, que incluye dosis umbrales hacia abajo, de 0,2 gramos de hongos secos, por ejemplo, o menos, que no producen un estado, digamos, muy visible, pero que con un, digamos, en un recorrido y con una cierta frecuencia comienzan, digamos, a desarrollarse como nootrópicos o como sustancias que permiten que ciertas capacidades psicológicas se puedan, digamos, adaptar mejor al entorno, que se genere mejor creatividad, que se mejore el ánimo, la disposición al trabajo, etcétera, ¿cierto? Y pues incluso hay ya como unos estudios pilotos de cómo se puede tratar la depresión con estas microdosis. Digamos que el pionero de las microdosis se llama James Fadiman, es psiquiatra que tiene un libro que se llama La Guía del Explorador Psicodélico, que es el que propone, digamos, esta forma de hacer las microdosis. De ahí en adelante va aumentando, hay, digamos, como tres estadios, bueno, suave, medio, fuerte, el muy fuerte, pues, que es, digamos, el estado enteogénico como tal, ¿cierto? En los otros estados lo que se puede ver es que hay unas transformaciones a nivel sensorial, a nivel perceptual, a nivel de la captación también y de la sensación del tiempo. También hay una modificación en la atención, en los procesos pues, de pensamiento. Hay una expansión de la afectividad, entendiendo acá la afectividad no como simplemente pues como el afecto positivo que se tienen ante las personas, sino también el afecto como negativo. Eh, Hay, digamos, también una proliferación de memorias emocionales. Se puede actuar como trayendo a la luz recuerdos y memorias que se tenían, digamos, más bien reprimidas. Y en últimas, cuando hay un efecto enteogénico en una dosis alta, puede producir una disolución del yo. Al producirse la disolución del yo, las barreras del cuerpo y de lo que rodea al sujeto se pierden, y es allí donde sucede pues como la experiencia extática o espiritual propiamente dicha. Eh, Esto tiene, pues, como les decía, un componente muy importante extrafarmacológico, es decir, si no se tienen las condiciones adecuadas en el momento del uso, y si la persona viene también en un proceso, digamos, difícil o no sabe que está consumiendo esta sustancia, todos estos efectos pueden ser sumamente negativos. La afectividad puede generar miedos, puede generar paranoia, angustia, se pueden generar efectos fisiológicos fuertes también, como náuseas, como taquicardia, y bueno, y puede, digamos, conducir a una crisis angustiosa fuerte que podría derivar también en algunos momentos en brotes psicóticos, por ejemplo. Aunque la psilocibina y el LSD están catalogados como las sustancias psiquedélicas enteogénicas como más seguras de todas, pero obviamente también esa seguridad depende de ese entorno, de cómo se controla el setting o eso que nos rodea y el set, la persona, cómo está internamente. Y bueno, como para ir terminando esta partecita, ahora sí creo que me pasé como 2 minutos, pero ya les doy la palabra, muchachos. En los usos, digamos, modernos más actuales, en este momento se están implementando entonces estudios pioneros en psicoterapia psiquedélica usando psilocibina. La psilocibina se usa en forma de cápsulas o en forma inyectada, y se hace con un proceso como coadyuvante a un proceso psicoterapéutico. Se ha utilizado para hacer terapia principalmente de trastornos de ansiedad asociados a enfermedades terminales.
y se ha hecho pues como un seguimiento a estos procesos, a estos estudios y se da como en ese momento una muy buena respuesta a estas personas pues que están en este proceso de duelo, de enfrentarse a la muerte de la enfermedad, como un proceso terapéutico con psilocibina puede mejorar su calidad de vida e incluso pues alargar digamos, el pronóstico, los días que supuestamente tenían como contados. Se está trabajando también en la psilocibina para la depresión, para trastornos de depresión que han sido resistentes a otro tipo de tratamientos. Y se ha también como tenido estudios con la psilocibina para las toxicomanías, para las adicciones principalmente al alcohol, al tabaco y a los opiáceos, sobre todo al alcohol y al tabaco. Y está comenzando pues como a dar ciertos resultados. Y pues hace poco salió una noticia sumamente importante y es que la Agencia de Administración de Alimentos y de Drogas de Estados Unidos, el FDA, que es como el que regula todo lo que tiene que ver con investigación con alimentos y con sustancias, acaba de dar el aval para la investigación con psilocibina a una serie de centros universitarios para tratar y la cataloga como terapia de avance o terapia de avanzada, es decir, una terapia innovadora que hasta el momento no se conocía y que en este momento puede ser crucial e importante. Y eso salió este fin de semana. O sea, este fin de semana acaban de dar ese aval como para este tipo de investigaciones. Hay algunas universidades estadounidenses que están trabajando en la UCLA, en la Universidad de Nueva York, en Johns Hopkins, en el Colegio de Londres, en Inglaterra también están trabajando estos temas y bueno, se empieza como a ampliar la cosa. Obviamente ahí vemos que hay una predominancia de investigaciones en el norte global y pues espacios como EtnoSI que básicamente lo que buscan es que empecemos también desde acá, desde el sur, a mirar cómo podemos comenzar a empoderarnos de este tipo de procesos investigativos, tanto a nivel etnográfico como psicoterapéutico, como neurocientífico, médico, etcétera. Y por último, bueno, hay un cultivo y una mercantilización también que también, digamos, juega en contra en el sentido de que como hablaba ahorita, hay redes de mercadeo de hongos en Internet, las redes sociales se han prestado mucho para esto. En Argentina están fuertemente dando golpes constantemente a estos centros en donde están cultivando hongos y no solamente hongos, sino que también cultivan otro tipo de sustancias enteogénicas. Algunos son usados, digamos, para ciertos como contextos más rituales o más espirituales, pero otros sí son propiamente para vender, ¿cierto? Y hay un mercado negro, que es pues, conocido como mercado negro o mercado ilícito de estas sustancias muy, muy fortalecido en este momento. Y acá pues tengo pues como unos ejemplos de la gran cantidad de guías de cultivo para hacerlo en casa, ¿cierto? Entonces eso se da también porque es muy sencillo, digamos, entre comillas, cultivar estos hongos desde el propio hogar con, digamos, elementos que se pueden conseguir fácilmente y entonces esto es lo que hace que comiencen a proliferar estos cultivos y cuando hay mucho cultivo, pues entonces quiere decir que hay mucha demanda y ahí empieza, digamos, toda esa dinámica mercantil también a afectar y esto, digamos, que tiene sus pros y sus contras. Sabemos que digamos la libertad de conciencia debe ser fundamental y debe ser un derecho que rija la vida de todos, pero sabemos que también hay acciones muy irresponsables en torno al uso de los enteógenos que ha producido muertes, que ha producido enfermedades fuertes y que básicamente es de esos poquitos casos de los que se pega la política para ilegalizar todas estas sustancias. Entonces, básicamente, el llamado es a que una gran información que puede conducir a mucha desinformación y hay que saber ser muy selectivos con todo esto. Bueno, acá dejo yo esta parte de los hongos psilocíbicos y le doy la palabra a Jonathan, estudiante de psicología, de último semestre de psicología de la Universidad de Antioquia, que viene realizando una investigación, una revisión sistemática sobre la ayahuasca. Y bueno, no, adelante, Jonathan. Bueno, muy buenas tardes. Eh, pues para conectar un poquito con lo que Alejo nos estaba comentando, quisiera hablar de la ayahuasca también como una planta o un preparado de muchísimo respeto. Se han reportado muertes por consumo de ayahuasca, pero siempre asociadas a un uso muy irresponsable.
Me parece a mí que para hacer una analogía podemos pensar en una cirugía, ¿cierto? No haces una cirugía cerebral en cualquier entorno, ¿cierto? Igualmente, me parece a mí que el entorno ritual tiene codificados saberes muy importantes en el uso de este enteógeno en particular. Cuando hablamos de la ayahuasca estamos hablando de una palabra quechua que hace referencia a aya, que es alma, espíritu, y huasca, que es sogaliana. Entonces, ayahuasca podría traducirse como la soga de los espíritus, la enredadera del alma. Bueno, existen otro conjunto de traducciones asociadas que harían casi siempre referencia a Banisteriopsis caapi. Esta es una liana amazónica que es una fuente de betacarbonilas. Las betacarbonilas lo que hacen en el organismo es inhibir la producción de monoaminoxidasa. Bueno, ¿y eso qué permite? Que precisamente otras plantas que se preparan junto con la ayahuasca y son fuente de dimetiltriptamina, pasen la barrera digestiva, pasen a la sangre e interactúen con el sistema nervioso central. Bueno, la liana pues fue descubierta o descrita por primera vez por Richard Spruce, pero quien hace un trabajo aún más interesante, me parece a mí, es Richard Aníbal Schultes, ¿cierto? El bejuco pues recibe el nombre de Banisteriopsis caapi. Y bueno, es la que por lo general da el nombre al preparado. Lo interesante de esta planta, de esta liana, es que no solamente es utilizada en la medicina de la ayahuasca, sino que también es utilizada en otra medicina que es el yopo. ¿Sí? El yopo, en el yopo se consume primero Banisteriopsis caapi de forma cruda y después se sopla un rapé psicodélico, que también es una fuente de dimetiltriptamina. Entonces siempre vamos a encontrar dos plantas asociadas mínimo en la producción de ayahuasca o de sus análogos. Pasamos de acá. Sobre las fuentes de dimetiltriptamina, entonces tendríamos la Psychotria viridis o también la Nantera peregrina, y aquí estaría hablando entonces ya de las dos medicinas, ¿cierto? De la ayahuasca por un lado, o el yagé, y del yopo, ¿sí? Pero no solamente se utilizan esas dos plantas, cada comunidad o cada doctrina sincrética utiliza preparaciones diferentes y muchas veces esas preparaciones tienen ciertas intenciones rituales. Por ejemplo, se ha reportado la utilización de auyama con la mezcla de la ayahuasca, que sería Psychotria viridis, que la llaman chacruna, y con el Banisteriopsis caapi o el bejuquito del yagé. Y la intención asociada es mejorar la fuerza, ¿cierto? Pero existen otro montón de mezclas posibles. Bueno, son muchísimos los pueblos que han integrado el uso de la ayahuasca. Algunos han integrado recientemente su uso, como nos comentaba Alejo. Otros pueblos, en cambio, su uso se pierde en lo prehistórico, ¿cierto? Básicamente, las culturas que han integrado su uso terminan generando una especie de relación con lo divino y con lo material de la cultura totalmente atravesada por el consumo ritual de ayahuasca. Además de eso, la medicina tradicional empieza a depender mucho del consumo de ayahuasca. Bueno, farmacológicamente entonces tenemos la serotonina y al igual que la psilocibina, la dimetiltriptamina es muy semejante a la serotonina, ¿cierto? Y casa perfectamente con ciertos receptores, lo que genera el efecto enteogénico. Pero para poder que la dimetiltriptamina pase al organismo, entonces es necesario las betacarbonilas. En este caso tengo aquí la jarmalina y la jarmina, que son inhibidores de monoaminoxidasa, la que nos permite
por lo general, si se consume, por ejemplo, cualquier fuente de dimetiltriptamina, sin haber consumido antes un inhibidor, simplemente se degrada en el estómago, ¿cierto? Bueno, los efectos sobre el cuerpo humano. Entonces voy a hablar primero del consumo de yaje crudo. El yaje crudo o seco simplemente impide la producción de monoaminoxidasa. Entonces, ¿qué se siente en el cuerpo? Básicamente lo que llaman pinta en blanco y negro. La pinta es el nombre tradicional del efecto de la ayahuasca en el organismo. Pintar en blanco y negro significa como percibir ciertas cosas de forma más intensificada, pero no alcanzas a ver colores, a escuchar, tener sensaciones corporales diferentes. Cuando se consume entonces el yaje crudo se produce eso, la pinta en blanco y negro. Mientras cuando se consume ya sea la ayahuasca o el yopo, que tienen dimetiltriptamina junto con el yaje o el bejuco, se produce más o menos a los 40 minutos de la ingestión un cambio absoluto y muy total de la percepción. Bueno, ¿qué cosas se pueden sentir? Por ejemplo, cambios en la temperatura corporal y la percepción de las texturas. Modificaciones en la percepción del sonido. Se escucha como una especie de electricidad. No sé cómo describirlo, cómo más describirlo. Esos sonidos, además de eso, también están asociados a formas fractales que aparecen durante el consumo y posteriormente pueden aparecer recuerdos demasiado vívidos o interacciones con seres míticos. Es muy interesante que en diferentes culturas, sin importar la persona, aparecen ciertos patrones en las visiones. El tigre, el jaguar o cualquier otro felino hace aparición, sin importar que la persona sea asiática, sea europea u otro origen, ¿cierto? También a veces hace aparición una forma de serpiente. Esto tal vez está relacionado con los arquetipos del inconsciente, con lo que ha trabajado Jung. Bueno, pero básicamente la ayahuasca es un purgante, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo humano va a generar náuseas, va a generar vómito, va a generar también a veces mucha secreción por la nariz, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la limpieza o la limpia, que es lo más importante durante el consumo del yagé, se va a asociar también a cosas psicológicas. Entonces, cuando el sujeto que consume ayahuasca está vomitando, muchas veces no solo ve que desaparecen toxinas de su organismo, sino también pensamientos que se están alejando o ciertos complejos que se están resolviendo a través de la limpia, ¿cierto? Normalmente al vómito, en entorno ritual no se le dice vómito, sino se le dice alivio, y a la diarrea pues se le suele decir purga. Por lo general, las personas que consumen por primeras veces tienen esos efectos de forma mucho más fuerte, algunos ni siquiera alcanzan a la pinta, sino que pasan por un momento simplemente como si se hubieran purgado, pero más adelante, con el consumo más prolongado, más crónico o con la experiencia con el consumo, esos efectos secundarios se reducen mucho. Además de eso, pues también hay otros efectos como el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca y cambios en el tono muscular. De esto ya hablé. Muy bien. El uso actual de la ayahuasca pues es demasiado variado. Por lo general, la ayahuasca se ha integrado al uso en doctrinas cristianas, ¿cierto? Como son el Santo Daime o un Udú vegetal en Brasil, y casi siempre esas estructuras religiosas provienen de Brasil, mientras que aquí en Colombia, en Perú y en el Ecuador
el consumo se ha integrado de una forma completamente distinta, ¿sí? Por lo general asociado a cambios de, ¿cómo decirlo? Bueno, el uso mestizo en sí, yo creo que en la actualidad no existe un uso tradicional completamente indígena. ¿Por qué siempre hablo de un uso mestizo? El uso mestizo estaría asociado al sincretismo. Casi todos los indígenas actualmente creen en doctrinas muy semejantes a la católica, lo que hace que el consumo esté asociado a esos movimientos religiosos. Pero también una gran cantidad de personas escépticas de las ciudades se acercan a ese consumo buscando una alternativa, sea para sanar algo interiormente o también muchas veces simplemente como exploración, autoconocimiento o búsqueda de trascendencia. Pero bueno, también se asocia a esa forma de consumo un turismo, un modo de turismo que afecta seriamente tanto el ritual como genera un impacto ambiental bastante difícil de controlar y de pensar en la actualidad. Entonces, esos serían como los usos actuales, pero también es necesario mencionar que desde la ciencia occidental se están generando investigaciones y al igual que muchos psicodélicos, la ayahuasca está relacionada con mejoras muy grandes en las personas que tienen depresión o abuso y uso de sustancias psicoactivas, uso irresponsable, y genera una relación muy diferente con el entorno. Bueno, pues se me ha acabado el tiempo, entonces dejaremos allí. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Esta revisión así sobre la ayahuasca es muy interesante porque también es interesante puntualizar en ciertas cosas, por ejemplo, en lo de los usos tradicionales, que muy bien decía Jonathan, que es difícil poder hablar a ciencia cierta de los usos tradicionales, sobre todo en esta época en la que se ofrece como tradicional y como ancestral una cantidad de prácticas que en realidad son, digamos, reinvenciones modernas. Y por otro lado, también es interesante hablar, por ejemplo, en la parte de la historia y de la arqueología de la ayahuasca, que es muy complicada saber a ciencia cierta cuál es su antigüedad. El registro más antiguo que se tiene del uso de la ayahuasca es de 1700 y pico, no recuerdo la fecha exactamente, por un explorador ecuatoriano que la menciona pues, en una de sus crónicas de viaje. Pero a partir de eso hacia atrás no se conoce como una evidencia arqueológicamente directa que nos diga que la ayahuasca tiene un uso, digamos, centenario o milenario, ¿cierto? Digamos que los mitos siempre están remitiendo a ese origen milenario, a ese origen ancestral y mítico, pero pues digamos que todavía no se ha podido saber a ciencia cierta cuáles son esas evidencias y esos usos tan antiguos y qué tan antiguo puede ser. Podría ser que no sea tan milenario, sino que sea más o menos de los últimos 400 o 500 años. Son, digamos, discusiones que todavía están en la mesa. Bueno, entonces a continuación vamos a tener a Juan Pablo Arenas, que es estudiante de medicina, que hace parte también pues como del semillero de investigación en psicología y viene pues adelantando junto con algunos compañeros una revisión también de lo que se sabe ahora de usos antiguos, tradicionales y actuales de lo que es la Salvia divinorum, una planta muy especial y que tiene, digamos, en este momento un gran público como captado. Entonces, adelante, Juan Pablo. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de la salvia. A ver, la salvia pertenece a una familia que se llama las lamiaces. Es una familia muy grande a la que también pertenecen plantas como las mentas o las verbenas. Y es especial porque el género salvia tiene aproximadamente entre 700 y 900 especies diferentes. Y cada una de esas, digamos que es utilizada para diferentes cosas, por ejemplo, ornamental, o a veces también hay otras que se utilizan en usos rituales también. Y no necesariamente son psicoactivas. De las psicoactivas solamente conocemos pues, la Salvia divinorum, que es específicamente pues, la especie de la que vamos a hablar. En cuanto a lo que es la historia, se conoce, digamos, relativamente poco de la salvia en comparación a muchas otras plantas, porque la cultura mazateca, digamos que en esa cultura se han perdido
al pasar el tiempo, como todas las tradiciones que tenían, y tenían, digamos, una especie de hermetismo que no dejaba que se supiera normalmente como los rituales y las cosas que tenían en torno a esta planta. Se sabe que se le llamaba pipitzlitzintli. Sí, tengo mi náhuatl oxidado. Que significa la más noble princesa. Y pues de ahí podemos ver que entonces también era como bastante venerada en ese aspecto. En cuanto a lo que es en sí la historia de la salvia y lo que conocemos de ella, empieza a surgir desde una antropóloga que se llamaba Jean Bastet Johnson, que fue la primera en describir que se utilizaba un té de María o un té de hierba María por los mazatecas con fines adivinatorios. Después, Blas Pablo Reco, que era un antropólogo, describió también que pues, efectivamente se usaba esto y que no solamente lo utilizaban los mazatecas, sino también los cuicatecas. Después un ingeniero civil que se llamaba Robert Wittlener, en 1952 también empieza a describir otros nombres que se le puede dar o con los que se puede encontrar esta planta, con los usos rituales que se le daba. Después, en el 61, llega finalmente Robert Gordon Wasson, que es el que mencionaba ahorita Alejo en la charla de los hongos, y pues él la prueba junto con Anita Hoffman, que era la esposa de Hoffman, y después en el año siguiente Hoffman la prueba. Y ya pues describen que en realidad pues no es una planta que se haya conocido, sino que es una nueva, y describen la especie de Salvia divinorum. Después encontramos que en 1982 Alfredo Ortega, que es un mexicano, junto con, bueno, aquí se presentó una cosa curiosa y es que dos laboratorios independientes empezaron a estudiar la salvia farmacológicamente y encontraron el componente activo, digamos que al mismo tiempo, pero se le da, digamos, el honor a Alfredo Ortega porque fue quien encontró en 1982. Y después ya Linder J. Valdés III de Estados Unidos encuentra también no solo un componente activo que era el que había encontrado Ortega, que se llamaba salvinorina A, sino que también encuentra otro componente que se llama salvinorina B. Sin embargo, ese segundo componente después se dan cuenta de que no es psicoactivo. Pues ya después tenemos que en 1990 o en toda la década de los 90 se populariza, gracias pues digamos que a, a las redes sociales también se ha venido como empezando a popularizar la salvia y se dan los primeros simposios anuales de Ska Pastora, que es como se le solía conocer, o Ska Pastora. En 2002, Brian Roth, que es un señor de la Universidad de North California, que estudia mucho pues como todo lo que es el cerebro y toda la neurobioquímica de las sustancias psicoactivas, empieza a darse cuenta pues o a estudiar en sí formalmente cómo funciona la salvia dentro del cuerpo humano y se da cuenta de que funciona uniéndose a los receptores opioides kappa. Ya en el 2005 hay una cosa curiosa y es que se prohíbe en Luisiana y algunos otros estados que le siguen la corriente. O sea, actualmente es legal aquí en Colombia y en otros estados también. Listo, ya, ay, me volví. Bueno, hablemos un poquito de la farmacología. Se conoce que la salvia tiene un montón de componentes. Entre esos encontramos la salvinorina de la A a la F. Sin embargo, solamente la A es psicoactiva y se habla de que la C, la salvinorina C, ayuda a potenciar el efecto que tiene la A sobre los receptores. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la magia de esto? ¿O
como los psiquiatras han dicho que es la magia de esto. Eh, la salvia es un compuesto muy interesante, la salvinorina es un compuesto muy interesante porque no es un alcaloide. O sea, en comparación con el resto de los alucinógenos de los que hemos hablado o de los psicodélicos que hemos hablado, no tiene, digamos, la estructura química similar a nada de eso. Le falta un nitrógeno, pues, para los que sepan ahí alguito. Y eso es un enigma gigante, precisamente, pues fue un enigma gigante, precisamente, porque la mayoría de estos, de los alucinógenos o de lo que ahorita llamaba Alejo como una clasificación fantástica, eh, actúan sobre los receptores 5-THA2, que son los de los serotoninérgicos. Sin embargo, pues la salvia no tiene cómo caber ahí. O sea, en la formita que tiene, la estructura que tiene, no encaja en esos receptores. Entonces, pues ya estudiando mucho la molécula se dieron cuenta de que tenía compatibilidad con un tipo de receptores que se llaman receptores opioides kappa. En el cuerpo humano tenemos 3 tipos de receptores opioides. Últimamente han dicho que 4, bueno, ya decimos que 4. Entre esos están los mu, que son a los que se pegan cosas como la morfina, o los opioides, o los delta, o los sigma, que son a los que se pegan otras sustancias diferentes. Los kappa son muy curiosos porque, según lo que se ha estudiado, pueden servir, digamos, para solventar problemas de adicción con otras drogas que son como opioides o opiáceos también. Listo. A ver. Una cosa muy curiosa respecto al resto de, digamos, de los alucinógenos es que este funcionamiento farmacológico que entendemos ahora con la salvia no explica la fenomenología visual. Entonces se dice que más fácil tiene un efecto onirógeno, es decir, que genera sueños o que genera que se active toda esa red neurológica que comprendemos como los sueños o que experimentamos como los sueños. Y que básicamente la alucinación visual o la experiencia visual proviene desde la activación de del sueño en sí. Bueno, aquí está lo que les estaba hablando. Esto es un artículo que habla precisamente de que lo que se ha estudiado farmacológicamente de la salvia no explica totalmente sus efectos visuales específicamente, principalmente visuales y sensoriales. Bueno, en cuanto a los efectos fisiológicos, aquí tenemos los receptores que les estaba mencionando ahorita, que son los mu, que ahí vemos unos efectos que puede tener, los kappa, que están señalados como en un cuadrito rojo, que son a los que apunta pues, lo que sabemos de la salvia, y finalmente están ahí los delta. Encontramos pues que se experimenta disforia, que es lo contrario a euforia, como una sensación de incomodidad o de intranquilidad o de inquietud, y da somnolencia o el efecto pues de que se cierran los párpados y el cuerpo se adormece, que es anestesia también, que significa básicamente como dejar de sentir igual o no sentir las cosas, pues no sentir el tacto igual, perder la propiocepción también, es uno de los efectos. La propiocepción es la capacidad que tenemos de saber, digamos que aquí está mi mano o aquí está mi pie, y pues sí, se pierde esa sensación y también el control consciente de muchas facultades. Ya en cuanto a los efectos psicológicos, aquí hay unas imágenes muy bacanas que aquí hay como unas frases de gente que lo ha experimentado y como pues encontramos cosas muy llamativas, como que es una maquinaria que construye la realidad y la destruye a cada instante. Aquí hay otra, una realidad que se fractaliza en forma de espiral.
que ser arrancado del cuerpo y llevado por una montaña rusa. Ceder el control de la realidad a una entidad burlona y juguetona. Listo. En cuanto a los usos modernos que se le da a la ayahuasca, a la salvia divinorum, tenemos que la salvia pues, se utiliza de forma recreativa y de hecho hay muchos videos en YouTube de gente que la prueba y pues sí está pues, el video ahí. Y también hay todavía sincretismos religiosos que aluden mucho a la imagen de María Pastora, y la utilizan pues también en sus ceremonias rituales. A veces se suele combinar con hongos y según pues la doctrina de María Sabina tenía como una relación ahí con los hongos. Desde el punto de vista de la medicina homeopática habla de algunas corrientes de la medicina homeopática, como son la medicina china, hablan de que la salvia puede tener aplicaciones en el tratamiento de trastornos como el Alzheimer y que también puede servir para el estrés. Eso desde la medicina holística. Ya desde en sí como el enfoque científico de la medicina lo trata más como un antidepresivo o es su potencial en la antidepresión y en el tratamiento de adicciones y otras enfermedades como el trastorno afectivo bipolar. También se habla de que al ser una experiencia tan fuerte permite, digamos, decir a las personas o cambiar completamente su vida respecto a ciertos temas, y se suele decir que es una de las experiencias más relevantes de toda la vida. Listo, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias Juan Pablo. Esta salvia divinorum es muy interesante y lo que nos comentaba ahorita Juan Pablo de que su condición, por ejemplo, a nivel legal en este momento es de libre comercio, es de libre uso, no tiene, digamos, encima ninguna ley que la regule, pero acá en Colombia, pero precisamente por esos usos modernos en donde también pues como que las redes y principalmente pues la plataforma de YouTube ha influido mucho, está haciendo que ya las autoridades empiecen a mirar con recelo este tipo de sustancias para poder regularlas, ¿cierto? Se ha conocido incluso, así se puede buscar en internet fácilmente, como la droga de YouTube y básicamente se encuentran videos de personas como consumiendo esta sustancia, que digamos la intención es mirar esos efectos inmediatos que tiene la salvia al ser fumada, ¿cierto? Que es como el uso moderno, cuando se fuma, su efecto es prácticamente inmediato, a los 10 segundos básicamente sucede todo lo que vimos en esas imágenes de manera muy súbita, mientras que en los usos tradicionales el uso es similar al mambeo, se utilizan las hojas para mascar y que digamos la ingestión de la sustancia sea por vía oral, por las papilas como las terminales pues, de la saliva y los efectos suelen ir como aumentando muy gradualmente y digamos, se prolongan el tiempo mucho más, mientras que cuando es fumada es súbito y a los 5 minutos baja otra vez súbitamente. Entonces son experiencias pues muy fuertes. Bueno, y ahorita entonces como para ir cerrando esta tarde, vamos a tener a Juan Camilo Velázquez. Juan Camilo Velázquez, psicólogo y es magíster en psicología clínica en la Universidad de San Buenaventura. Acaba de terminar pues, una investigación pionera acá en Medellín sobre los usos psicoterapéuticos en Medellín con el LSD y nos va a contar entonces un poco sobre toda esta historia, farmacología y usos que hay detrás del LSD, el misterio del ácido. Buenas noches. Bueno, pues el LSD o la dietilamida de ácido lisérgico número 25 es una sustancia semisintética que fue descubierta por el doctor Albert Hoffman
en el año 1938, cuando estudiaba los efectos de los derivados del hongo del centeno, el Claviceps purpurea, para efectos vasoconstrictores, es decir, efectos sobre la presión sanguínea. Pues se habían dado cuenta que este hongo en la Edad Media había propiciado pues muchos casos de lo que se conoció entonces como el fuego de San Antonio, que era una especie de gangrena. Entonces, cuando empiezan a realizar esos estudios, lo hacen en animales, en ratones, y lo único que se logra notar es inquietud en el animal, pero no más. Entonces, el LS25 es guardado y 5 años más tarde, en 1943, el doctor Hoffman, pues como por una intuición de que ahí había algo vuelve a experimentar con el LSD y de un momento a otro, mientras está experimentando, empieza a sentir mareos, empieza a percibir que la realidad está como tomando una forma diferente, así que decide pues como irse para su casa, en lo que se conoce pues como el primer viaje en bicicleta, pues el primer viaje de LSD arrancó en bicicleta. Pues ustedes pueden ver en los blotters de LSD la imagen de Albert Hoffman en los Montes Suizos con la bicicleta y una estrellita con el 25, pues que hace referencia al número de la síntesis que estaba realizando el doctor Hoffman. A partir de esa experiencia, él dice, no, pues lo único con lo que yo tuve contacto ese día fue con esta sustancia. Entonces 3 días más tarde, el 19 de abril de 1943, decide hacer una autoexperimentación con la sustancia e ingiere una dosis muy alta, pues muy por encima de lo que es una dosis de LSD promedio. En esa experiencia, él decide hacer la autoexperimentación porque había encontrado que esa experiencia que tuvo ahí fue de naturaleza, pues, por decirlo de alguna forma, pues como trascendental, y le recuerda una experiencia que él había tenido niño, estando en un bosque, y él empieza a pensar que ese tipo de medicina puede ser útil para la psiquiatría o para la psicología. Así que hace esta segunda experimentación y encuentra que efectivamente la sustancia. Habla en los laboratorios Sandoz, que era donde estaba trabajando en el momento, para que otros profesionales realicen autoexperimentación, encontrando efectos similares y deciden sacar muestras de lo que entonces se denominó como Delicid y enviarlo a diferentes centros hospitalarios, hospitales mentales y profesionales en psiquiatría, medicina y psicología para que realizaran experimentación con la sustancia y miraran a ver eso que estaba, pues para qué servía. En ese entonces pues estaban ocurriendo de forma paralela las exploraciones del doctor Gordon Wasson, estaba Schultes también acá en el Amazonas descubriendo un montón de plantas, entre ellas el yagé, y ya se estaba también realizando desde principios del siglo XX, experimentación con mescalina. Entonces hay un referente muy fuerte que es el hospital de Saskatchewan, en donde estaban el doctor Humphrey Osmond y Albert Hofer, Humphrey Osmond y sí es Hofer, bueno, y ellos están experimentando con mescalina, entonces llega el LSD, el paradigma que en el momento era pues como el que estaba más fuerte, era el paradigma psicotomimético, del que les habló ahorita Alejandro, en el cual lo que se buscaba era entrar en un estado de psicosis modelo para comprender lo que era la locura. Mientras estuve haciendo la investigación encontré en un libro de Foucault, la historia de la locura, una referencia finalizando el siglo XIX, Moreau de Tours estaba experimentando con el hachís en un manicomio
los efectos para comprender también eso que era la enfermedad mental. Sin embargo, con las experimentaciones que se estaban llevando en Saskatchewan, pues y en otras partes, en Praga el doctor Stanislav Grof también estaba realizando experimentación con LSD, empezaron a encontrar que pues sí, eso tenía un efecto como que lo llevaba a uno a una especie de locura, pero después de unas 8, 10, 12 horas se regresaba al estado pues de conciencia normal y muchas de esas experiencias venían cargadas como con un efecto positivo en el ánimo, como unas transformaciones vitales en las vidas de las personas que estaban participando de estos experimentos, que eran por lo general médicos, enfermeras, psicólogos y psiquiatras que hacían parte pues de todo este trabajo con enfermos, con pacientes pues con psicopatologías. De ahí entonces hay un experimento que se realiza con pacientes alcohólicos, encontrando pues una remisión de la sintomatología pues, y una abstención en la bebida por un 50% de la población que se le administró pues, la sustancia. Inicialmente lo que se buscaba era generar un estado, ¿cómo es que se llama? El estado de cuando se llega en el licor así hasta el fondo, el delirium tremens. Se buscaba generar un delirium tremens de forma que la persona dijera, no, yo esto no lo quiero seguir, no quiero llegar a vivirlo, entonces suspendiera el consumo del alcohol. Pero paradójicamente se encontraron con que las personas llegaban a una experiencia, en muchas ocasiones lo que se conoce como la participación mística, el estado de unidad, y lo que hacían era reevaluar todo lo que hasta el momento habían concebido, pues sus valores vitales, y la transformación se generaba no desde el miedo, sino a partir como de la contemplación de esto. Luego llega el LSD a Harvard, entre las personas, los profesores que estaban a cargo de la experimentación estaban el doctor Timothy Leary y Richard Alpert, que más tarde fue conocido como Ram Dass. Y ellos llegó un momento en que dijeron, no, esto no puede ser solamente para los círculos académicos e investigativos, esto tiene potencial para transformar el mundo. Entonces empezaron a darle LSD, también otras sustancias como la psilocibina y la mescalina a sus estudiantes, y esto detona pues como todo un movimiento contracultural que se conoció como el movimiento hippie, donde empiezan a aparecer también los movimientos feministas, ecologistas, movimientos en contra de la guerra de Vietnam, pues porque los jóvenes empiezan a tomar conciencia de hey, venga, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Por qué nos estamos matando? Pues si todos somos lo mismo. Entonces eso no convenía pues como al gobierno norteamericano en ese momento, pues que tenía su ánimo de guerra y que su economía también se movía desde ahí. Entonces lo que se hizo fue buscar de qué forma detenían todo este movimiento, y se dieron cuenta que si ilegalizaban las drogas, entonces podían controlar, detener, y ahí fue donde se formó la DEA, apareció la clasificación pues de las sustancias psicoactivas y se meten pues los psicodélicos dentro de las sustancias sin ningún uso terapéutico y con potencial de abuso, muy contrario a lo que se estaba encontrando en la ciencia en el momento, y se legalizan clasificándolas dentro de la lista 1, se empiezan a detener las investigaciones durante aproximadamente 30 décadas, perdón, 30 años, sí, gracias Alejo, 3 décadas, 30 años, y iniciando los 90s, instituciones como MAPS, que es una asociación multidisciplinaria de estudios psicodélicos, el London College, la Universidad de UCLA, el Hospital Johns Hopkins, entre otros, comienzan pues como nuevamente a pujar porque se puedan dar estas investigaciones, y hoy en día pues ya tenemos investigaciones con diferentes sustancias, lo que contaba ahorita Alejo de la aprobación de la psilocibina, no para investigaciones porque ya tenían permiso para investigaciones, sino para uso psicoterapéutico. ¿Cierto? Ya está aprobada para ser usada psicoterapéuticamente, el MDMA que no clasifica como dentro de los psicodélicos o enteógenos, sino como dentro de los entactógenos o empatógenos, está siendo muy utilizado para trastorno de estrés postraumático,
con resultados muy positivos. Están pues en etapa 3, en fase 3 para probarla como medicamento legal y bueno, entonces en eso vamos pues. Con el LSD que se está trabajando ahorita, también depresión, se está trabajando depresión y ansiedad asociada a diagnósticos terminales como cáncer y pues en general lo que se ha visto es que no solamente sirve para esto, tratar adicciones como al alcohol, sino también para mejorar la calidad de vida de las personas, de la vida de las personas que lo consumen dentro de un contexto, es decir, un setting apropiado, ¿cierto? Porque eso es una de las cosas que hemos venido mencionando, el asunto del contexto ritual o el set y el setting dentro del cual se realizan los trabajos con estas sustancias son muy importantes, más que pues, son importantes los efectos farmacológicos, pero sobre todo tiene gran influencia en el curso, el desarrollo de la experiencia, todo lo que se organice en torno a la experiencia. Bueno, entonces dentro de los efectos de la LSD en el ser humano, pues básicamente en las investigaciones que se iniciaron a mediados del siglo XX se encontró que que si esas investigaciones no se realizaban dentro de un contexto específico y si se utilizaba el LSD como si fuera un medicamento tradicional, pues esas investigaciones iban por lo general a tener resultados pues incorrectos, es decir, fuera de foco. ¿Por qué? Porque estas sustancias, el LSD y los psicodélicos en general, no funcionan sobre una sintomatología específica, es decir, uno se toma eso y que le va a quitar el dolor de cabeza o el dolor en la rodilla o el ardor estomacal, no, eso no funciona así. Eso funciona como un amplificador no específico de lo que tenemos en la psique, en el psiquismo. Entonces, lo que hace es que vos te tomas eso y simplemente amplifica lo que hay en tu interior, de ahí que sea tan importante pues como la preparación y el contexto dentro del cual lo hagas. El doctor Grof, que es de pronto de los más representativos en el tema de la psicoterapia con LSD, planteaba que los psicodélicos son a la psicología lo que el microscopio a la biología y el telescopio a la astronomía. Es decir, es una herramienta supremamente fuerte que nos ayudaría a avanzar mucho en eso de lo que es el mapa intrapsíquico, el espacio interior de los seres humanos. Pero bueno, ahí tenemos al doctor Grof. Vale. El doctor Grof dice que bueno, dentro de los efectos farmacológicos, en más de 5.000 casos pues, que él estuvo acompañando, no logró evidenciar un solo síntoma a nivel fisiológico que se mantuviera, eso varía mucho. Lo que sí es que a nivel general sí aparecía, por ejemplo, dilatación de las pupilas y cambios en la presión arterial. Y náuseas era otra de las cosas que también aparecía, pero no siempre. Y de por sí, pues la naturaleza de este tipo de experiencias es muy diferente de manera intersubjetiva, es decir, entre diferentes individuos que puedan tomar la sustancia bajo un mismo contexto, en un mismo lugar, al mismo tiempo, los efectos van a ser muy diferentes. Y también a nivel intraindividual, es decir, si yo tomo la sustancia en diferentes momentos de mi vida, la experiencia va a ser muy diferente, precisamente por su naturaleza de amplificadora del contenido psíquico. Bueno, por acá. Una de las cosas pues, que empezaron a ver los psicólogos, sobre todo de orientación psicoanalítica, cuando empezaron a abordar el tema de los psicodélicos, es que no tenían marco de referencia para abordar eso que era, y todo este asunto del set y del setting lo empezaron a traer en un nuevo modelo de psicología que denominaron la psicología transpersonal, pues porque hacía referencia a los estados que iban más allá de lo personal,
y pues ellos plantearon, no, es que la psicología ha venido pues trabajando hasta lo personal, pero es que el ser humano es una cosa que está mucho más allá, pues tenemos más por explorar. Y esa psicología lo que hizo fue empezar a mirar las prácticas de culturas ancestrales y de culturas pues que tenemos pues actualmente y cómo utilizaban ese tipo de sustancias. Entonces se dieron cuenta de que siempre había como un contexto, se le daba un propósito, una intención, siempre había el acompañamiento pues como de un guía que era generalmente un chamán, una chamana, y desde ahí fue que empezaron a montar como todo lo que es la estructura de un proceso psicoterapéutico con LSD. En la actualidad, pues los usos que tenemos, el LSD es una sustancia relativamente nueva, son los usos recreativos, pues la fiesta, que hay toda la experiencia por lo general, pues si le va bien a la persona, se va es en la exaltación de los sentidos, ¿cierto? Entonces la atención en el mundo externo y el disfrute y el goce pues también de todo lo que pueda aparecer. Sin embargo, hay un movimiento, pues una gente, una organización en Bogotá, Échele Cabeza cuando se ve en la cabeza, que se ha interesado también por llevar profesionales de diferentes disciplinas a acompañar estas fiestas, estos raves, estos parties, donde se brinda acompañamiento en caso de que alguna persona entre en crisis, ¿cierto? Y también se hace exámenes de sustancias, entre otras cosas. Los usos psiconáuticos, que es como la autoexperimentación con fines de autoexploración, de autoconocimiento, que es como un fenómeno que yo creo que es interesante que empecemos a abordar también pues desde la investigación, porque hay mucha gente que se está acercando de forma particular, sin necesidad de un acompañamiento terapéutico y también a falta pues de la existencia por la condición legal de esta sustancia, se arriesgan pues como a tener este tipo de experiencias. Y en ese sentido hay psicólogos como James Fadiman, que sacó la guía del explorador psicodélico, donde dice, bueno, usted se va a arriesgar a hacer eso, pues lo que hemos encontrado aquí en psicología es esto, mire, ayúdese con esto. Lo otro son las investigaciones que se están realizando sobre todo a nivel de neuroimagen y también pues de los efectos que tiene sobre las personas y a través de cuestionarios. También se está explorando mucho pues como la posibilidad de la experiencia mística y se está realizando con religiosos de diferentes orientaciones. Y por último pues los usos terapéuticos, que de eso ya se ha hablado mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Camilo como por cómo sintetizar una charla de 2 horas en 15 minutos, increíble. Ya como para cerrar y poder como dar paso pues como a todas las observaciones, preguntas y comentarios que tengan, pues ahí entonces como preguntarnos cuál es el lugar o el papel o el rol que deben tener los enteógenos y los psicodélicos en la cultura o en las dinámicas de las culturas, tanto culturas, digamos, tradicionales o étnicas como las sociedades modernas, urbanas. Hay algo que mencionó Camilo que me dejó pensando un rato porque lo pensaba decir, pero se me olvidó ahorita al inicio, es que en cuanto, por ejemplo, al término de enteógeno, también se han propuesto otros diferentes y entre esos está el de adaptógeno inespecífico, los enteógenos como adaptógenos inespecíficos. Y lo tengo acá como una de las funciones principales que se ha dado tanto dentro de las culturas en los usos tradicionales y que puede jugar un papel fundamental en estas sociedades modernas. ¿Qué quiere decir esto? Como bien lo decían los compañeros y lo recalcaba Camilo, los enteógenos lo que generan es amplificar un proceso, digamos, mental, que no es solamente personal, sino que puede ser transpersonal, pero es inespecífico en el sentido de que si eso no tiene una dirección, si eso no tiene una orientación, si eso no tiene intencionalidades, propósitos detrás, posiblemente se quede en una experiencia lúdica, recreativa, psicodélica, interesante, chévere y bonita, o peor, en una experiencia traumática, ¿cierto? Negativa.
Cuando a esta inespecificidad se le da como esa orientación, entonces se podría integrar a muchos otros aspectos de la vida, tanto personal como social. Y en ese término entonces hay otro concepto que ahorita se está utilizando mucho, que es el de psicointegrador. Estas plantas no son, estas sustancias entonces, además de ser generadores de la divinidad o de lo sagrado y de develar la mente, lo que hacen es integrarla y es, digamos, en el sentido de que como les hablaba ahorita un poco con la psilocibina, se desconectan esas redes para generar otras redes nuevas. Entonces hay muchos, digamos, procesos de conexión internos a nivel neuronal que llevan que digamos, la corteza prefrontal, la encargada de tomar las decisiones, puede acceder a contenidos del cerebro, digamos, primitivo, reptiliano, ¿cierto? Y cosas, digamos que en ese sentido se comienza a pensar entonces que estas sustancias pueden ser psicointegradoras. Y hay otros que utilizan el término psicotecnológicos, una psicotecnología que nos como herramienta que nos permite a nosotros poder funcionar en la sociedad. La memoria colectiva ha sido, digamos, fundamental. Los procesos de memoria colectiva y de formación de identidad han sido fundamentales en las culturas y los enteógenos han tenido un rol fundamental. Pues basta ver la lucha de la comunidad huichol por el desierto de Viricuta y por la escasez del peyote en este momento para saber que es fundamental esta planta para toda su identidad cultural y memoria colectiva. Entonces, ¿cómo puede también, digamos, esas identidades que se van también transformando, van llegando a las ciudades estos enteógenos de otros lugares que son extraños, exóticos, exteriores, y comienzan acá a generar procesos y movimientos sociales de identidades colectivas también, que algunos, digamos, se van más por el lado, por ejemplo, como nos decía Jonathan, de la creación de nuevos movimientos religiosos como el Santo Daime, otros se van más por el lado de grupos más de tipo, digamos, neochamánico y de espiritualidad indígena ancestral, otros se van más por el grupo de la investigación y la exploración psiconáutica, ¿cierto? Y eso va generando como ciertas relaciones también como de identidad personal y colectiva. Obviamente, pues los enteógenos ya vimos que tienen un peso central en cuanto a lo terapéutico, a lo sanador, tanto en las comunidades tradicionales y como en este momento, como se está reviviendo toda esta investigación psiquedélica, enteogénica, se ve que puede ser muy positivo para la aplicación a diferentes problemas. Acá hemos hablado mucho de los problemas a nivel psicológico, pero como lo he venido, digamos, repitiendo en otras ocasiones, podrían ser herramientas que pueden también ser, digamos, utilizadas para hacer trabajos de intervención a nivel psicosocial, por ejemplo, con personas víctimas de la violencia y que, digamos, generen en contextos, digamos, más abiertos, no solamente en lo personal, trabajar estos temas a partir de los enteógenos. Y bueno, en últimas, pues la toma de decisiones grupales e individuales, esto, digamos, es una característica más, sobre todo usual en las tradiciones, en las culturas, pues como que tienen unas tradiciones enteogénicas más arraigadas, en donde los enteógenos servían, por ejemplo, para saber qué vamos a hacer mañana, en dónde vamos a ir a cazar, qué es lo que tenemos que cultivar, hacia dónde nos tenemos que mover. Todo ese tipo de decisiones son, digamos, totalmente influyente el uso de los enteógenos para poderlas tomar y dirigir hacia una sociedad, ¿cierto? Y todo esto pasa por medio de un proceso de mitopoiesis. La mitopoiesis, en la charla anterior, la estuvimos abordando. La mitopoiesis viene de dos palabras griegas, mito, que en realidad en su, digamos, significado más originario significa palabra, y poiesis, que es crear, la creación a partir de la palabra, es decir, la narrativa. Es el instrumento fundamental para la construcción de nuestras realidades sociales y personales. De ahí deriva la construcción y el significado del mundo que le damos a partir de todo el resto de relaciones. Y es, digamos, el fundamento o el núcleo que puede llegar a construir entonces sistemas simbólicos, entonces los sistemas religiosos o los sistemas chamánicos diferentes que hay, digamos que el núcleo motor de estos vendría a ser la mitopoiesis y los enteógenos vendrían a ser esos dinamizadores de esos procesos simbólicos y de significación y del imaginario que producen, digamos, esa creación de la realidad, esa generación de ontologías nuevas. Como vemos que en el momento, en la actualidad, hay personas que han interiorizado tanto las cosmologías y las ontologías de otras comunidades y otras culturas ajenas,
que en este momento básicamente la asumen como propias, ¿cierto? Tenemos personas de la ciudad que están aprendiendo de curanderos, de chamanes de otros contextos y que, digamos, interiorizan toda esa forma cultural que es ajena y la ponen en práctica en su vida cotidiana y empiezan a crear, pues, como esos imaginarios simbólicos, digamos, nuevos dentro de las ciudades, estructuras de pensamiento también diferentes, pensamientos que ya entonces no vamos a ver lo personal solamente como algo individual, sino que lo vamos a ver más allá de lo personal, ¿cierto? Y en últimas, pues para la construcción de cosmologías. O sea, la mitopoiesis, los enteógenos ponen a mover la mitopoiesis del ser humano como instrumento fundamental para la construcción de las realidades y eso permite que entonces podamos tener todas estas funciones, podamos, digamos, adaptar a los enteógenos, usarlos como herramientas para cumplir con todas estas funciones, tanto en las sociedades, digamos, tradicionales como en la actualidad. Bueno, yo creo que por hoy terminamos pues como con esta intervención. Tenemos